El espacio de conversación económica en Facilito. Ya está aquí nuestro querido compañero Patricio Legos de la Red de Estudios para el Desarrollo, con cifras que importan mucho porque vamos a hablar ya de lo que ha sido aprobado, el presupuesto público del año 2025 que supera los 250.000 millones, Patricio. ¿Cómo estás? Efectivamente, gracias Fátima por la invitación y buenos días a todos. Y vamos a hablar acerca del presupuesto. Y el presupuesto público es la herramienta que tiene el Estado para poder destinar los recursos que nosotros cobramos a través de los impuestos o a través de toda la generación de ingresos que tiene el Estado y que se reparte en forma no proporcional, pero sí tratando de cubrir todos los sectores, y es la principal herramienta que utilizamos nosotros para poder gastar en lo que se va a ejecutar el próximo año. Y por eso es importante, porque de este dinero es donde se va a nacer todos los requerimientos y todas las necesidades que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central, y se ejecutan las obras y también se pagan las planillas y se paga todo lo que tiene el Estado en referencia, ¿no? Vemos que para el próximo año vamos a tener un presupuesto de más o menos 251.000 millones de soles, ¿no? Y esto ha sido un incremento de más del 4.6% con respecto a lo que tenemos este año. Si bien es cierto, hemos crecido, no significa de que estemos gastando eficientemente, ¿no? Hay varios gobiernos locales, gobiernos regionales o gobierno central que no se ejecutan el 100% del presupuesto, y por lo tanto ese dinero se devuelve nuevamente a las arcas del Estado, pero también hay que ver que efectivamente hay muchas obras paralizadas, muchas obras que no se están destinando los recursos de una manera equitativa. ¿Dónde se está destinando la mayor cantidad de dinero? Principalmente a algunos sectores, como por ejemplo el sector de salud, el sector de educación y el sector de seguridad ciudadana, que son los principales sectores. Pero el sector transporte normalmente es uno de los sectores que más dinero administra en los últimos años que hemos tenido. Perfecto. Por ejemplo, si vemos cómo se ha ido asignando el presupuesto para el próximo año en el sector salud, vemos que había un incremento de 29.000 millones a 30.000 millones de soles, ¿no? Y esto, en cierta forma, vemos que el sector salud es uno de los principales sectores que ha ido creciendo en los últimos años, y a raíz de la pandemia ha ido incrementándose el presupuesto que hemos tenido, y esto más o menos nos indica de que también vamos a tener que gastar en infraestructura de hospitales, en mejorar, digamos, la infraestructura que tenemos actualmente. Si vemos en el sector, por ejemplo, educación, es uno de los sectores que más beneficiados ha tenido en cuanto al crecimiento del presupuesto que tiene. Son más de 49.000 millones de soles que tiene el sector educación frente a los 46.000 millones. ¿Dónde se va a generar esta infraestructura? Principalmente en remodelar algunos colegios que tenemos y mejorar la calidad educativa. Acá hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el presupuesto del sector educación ha crecido, también no está creciendo la calidad educativa, porque nosotros hemos tenido los últimos puestos en las pruebas PISA, por ejemplo, y no estamos teniendo una mejora en la calidad educativa, porque hay muchos niños que todavía no están entendiendo, digamos, lo que leen, y tampoco no están resolviendo problemas matemáticos. Y este es un punto, además, el que haya una calidad educativa también tiene una implicancia multisectorial, porque, por ejemplo, mandan a la virtualidad a los niños y ni los docentes tienen la capacidad de poder darles clases virtuales adecuadamente, y los niños tampoco tienen acceso, evidentemente, por ejemplo, a los medios electrónicos para poder llevar clases adecuadamente. Y eso, además de las evaluaciones a docentes y las capacitaciones. Efectivamente, ¿no? Y acá hay que ver que el sector educación es uno de los sectores que mayor presupuesto tiene del Estado. Otro sector que ha sido beneficiado para este próximo año es el sector de orden público y seguridad, que ha tenido el mayor, digamos, incremento en cuanto al presupuesto que se ha dado, y son casi más de 40 distritos que va a ser, digamos, que se va a destinar una gran proporción del presupuesto para justo orden público y seguridad ciudadana, que es donde vamos a tener el mayor esfuerzo para luchar contra este crimen organizado que está, lamentablemente, todos los días vemos en las noticias cómo está creciendo y creciendo en nuestro país. También vemos que, como había dicho, son 245.000 millones de soles, ¿no?, destinados contra la inseguridad de 47 gobiernos locales. Estos van a ser repartidos proporcionalmente entre estos distritos, y principalmente van a ser lucha contra la inseguridad, y ver la manera de cómo batir el crimen organizado que tenemos en esos distritos, ¿no? Entonces, ya es labor, digamos, articulada entre los gobiernos y el Estado, digamos, y la sociedad civil, ¿no?, para que puedan utilizar estos recursos y ver la manera de poder incrementar, digamos, la lucha contra la delincuencia que tenemos actualmente. Son 12% del presupuesto que es en protección social. Esto quiere decir incrementar los programas digamos, bonos que tenemos a Pensión 65, ¿no? Todos, digamos, que están destinados a proteger a las personas más vulnerables en el Perú. El ex Jaliwarma, por ejemplo,
también ahí está Patricio, y el control concurrente también, que es importante en medio de esta ejecución de los presupuestos. Efectivamente, ¿no? Acá hay que ver que este 12% del presupuesto tiene que estar destinado principalmente a proteger a la población más vulnerable, y también hay que ver que ha habido un incremento de la pobreza, ¿no?, en el Perú, y por lo tanto tenemos que ver dónde está la pobreza, y por primera vez la pobreza ya se está afianzando en la zona urbana del país, ¿no? Ya no es solamente en la zona rural, que antes teníamos la pobreza extrema y la pobreza en mayor medida. Ahora cada vez en la zona urbana estamos teniendo mucho más incremento de zona urbana. Y también son más de 55.000 colegios que tendrán garantizado su mantenimiento con el presupuesto que habíamos mencionado del sector educación, que se ha incrementado para este año. Entonces, la infraestructura de estos colegios, hay que recordar que hay muchos de los colegios, más del 90% de los colegios necesitan ser remodelados o, digamos, incrementar la infraestructura que tengan para que los niños puedan tener una calidad educativa a la fecha. Y un presupuesto además que más del 40% se ha destinado para gobiernos regionales, también gobiernos locales. Allí también lo importante es, como decía hace un momento Patricio, que haya un control adecuado respecto de la ejecución de obras, porque algunas obras también se van ejecutando, quedan al 50%, luego esta construcción que quedó a media se pierde y finalmente el dinero se fue al agua. La verdad que es muy terrible y ojalá haya mayor capacitación de parte de los funcionarios, como siempre. Son más del 58% del presupuesto que por primera vez se va a destinar a gobiernos regionales y a gobiernos locales, ¿no? Entonces estamos hablando de que la gran mayoría del presupuesto ya va a estar destinado en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Directo o indirectamente, ¿no? Exacto, y ellos son los responsables de ejecutar ese presupuesto y que se pueda ejecutar obras de infraestructura que puedan cerrar las brechas sociales que tenemos a la fecha y también incrementar, digamos, la oportunidad laboral y también el beneficio para la población. Obras preventivas, ojalá. Gracias, Patricio, por esta información. A estar muy atentos en la ejecución de obras en nuestras ciudades, regiones, con esta información tan útil. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos con más.